Hemos estado predicando la serie Padre de Fe. Es una serie que, como dice el título, tiene que ver con el desarrollo de la fe. Hemos visto la historia de Abraham. Entendemos hoy que una de las mejores maneras de aprender es a través de las historias. Y cómo es el Señor de omnisciente, todo lo sabe, que nos dejó muchas historias en la Escritura para que nosotros pudiéramos crecer en el conocimiento de Él. ¿Por qué? Porque cada historia en la que Dios interactúa con un hombre, con una mujer en la Biblia, nosotros podemos entender que así como interactúa con ellos, interactúa con nosotros. No es solamente una historia para narrar, sino es una historia para entender que Dios funciona y opera de manera personal. Que Dios escogió hombres y mujeres, familias en la Escritura para establecer su voluntad, su propósito, pero también a ti te ha escogido para establecer su voluntad y su propósito en este tiempo. Y por eso es tan importante leer y conocer las diferentes historias. Hemos entrado en la historia de Abraham, hemos caminado en el capítulo 12, el capítulo 13, el capítulo 14 y hemos venido entendiendo un poco la trayectoria, lo que Dios ha venido desarrollando a través del crecimiento en la fe de Abraham. Y hemos visto a Abraham cometer algunos errores y hemos visto también al Señor traerlo nuevamente a la dirección, al camino, a esa voluntad perfecta que Dios tiene, en la cual nosotros podemos fluir en esa dimensión porque Dios tiene la misericordia y entendemos que la palabra de Dios siempre se va a cumplir. Dios ha prometido a Abraham, ha dado una promesa, Abraham ha aprendido a caminar en esa promesa y hoy está madurando. Ya hoy que entramos al capítulo 14, ya es un Abraham que ha caminado en diferentes circunstancias, cometió el error de bajar a Egipto en un momento de hambruna. La motivación de bajar fue la necesidad, fue el temor. Bajó ahí, entendió que nunca debió de haberlo hecho independiente de la voluntad de Dios. Pero por el favor de Dios volvió a salir y salió con pertenencia. Luego, en medio del desarrollo de la historia, nos damos cuenta que Lot, como sobrino de Abraham, caminó con él, pero en un momento hubo necesidad de separarse. Y vemos que después que suben de Egipto, vienen con tanta riqueza que ya no hay una conciliación entre los que administran los diferentes rebaños, tanto de Abraham como de Lot. Y es necesario que se separen. Abraham en su corazón lo que quiere es nada más que no hayan contienda y por otro lado que no vean las civilizaciones alrededor un mal testimonio de esos hijos de Dios. Y por esa razón él le da a escoger, diga conmigo escoger, a Lot hacia dónde ir. Y le da primero la primera opción de escoger. Lot escoge acercarse a Sodoma y Gomorra. Lot escoge un territorio muy parecido al de Egipto, donde había mucha fertilidad y había agua. Pero tristemente no escoge estar cerca de la bendición, sino que escoge lo que estaba cerca del mundo. ¿Por qué digo del mundo? Porque Sodoma y Gomorra representa la prevaricación, representa el pecado, representa la depravación, un sistema del mundo que no tiene que ver con el sistema de Dios. Entonces, mientras Lot escoge acercarse a Sodoma y Gomorra, Abraham se establece en el lugar de la promesa, donde Dios había dicho. Por eso vemos ya a Abraham desarrollando madurez en su fe, porque ahora él está caminando en la palabra del Señor, ahora él está oyendo a Dios y lo está poniendo por obra porque está creciendo. Y cuando nosotros vemos esto, debemos de también situarnos en nuestro crecimiento con Dios, en nuestro caminar con Dios. Muchas veces nosotros hemos de cometer errores porque tal vez nos faltó la perspectiva, nos faltó consultar a Dios o de alguna manera no lo tomamos en cuenta, pero bueno es Dios que tenemos chance de volver a alinear nuestra vida. Amén. Porque Dios es misericordioso, es grande en misericordia. Abraham necesitó hacer ajustes. Y por esa razón, un mensaje como el de hoy tiene por objetivo evaluar nuestras decisiones. Tratar de entender desde dónde estoy decidiendo hoy. ¿Qué plataforma
de argumentos estoy usando para decidir? ¿Cuál es la motivación de mis decisiones? Porque si yo logro determinar esto, voy a poder tener una lectura de lo que podría venir. Porque entendemos que todo lo que sembramos, nosotros lo hemos de cosechar. Amén. Entonces vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, versos 17 al 19. Y dice así: por la fe. ¿Por qué razón? Es importante determinar cuál es el móvil de este versículo. Dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ¿cuántos han sido probados en este lugar en su fe? Ok, todos viviremos prueba. Por la fe, cuando Abraham fue probado, ofreció a Isaac. ¿Quién es Isaac? Es el hijo de la promesa. Es la razón por la cual Abraham sale de su tierra y su parentela, porque Dios le prometió una generación. Y hemos venido viendo en Hebreos 12, cuando el llamado de Abraham, la condición de Abraham de edad y la condición de Sara de esterilidad. Entonces ahora, en Hebreos 11 ya hablamos del Abraham maduro, del Abraham probado y procesado. Entonces desde ahí dice, cuando fue probado ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Verso 18, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia. O sea, de él parte la descendencia. Verso 19, pensando, diga conmigo, pensando, que Dios es poderoso. ¿Cómo es Dios? Para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Qué es lo que nos está diciendo la escritura aquí? Que Abraham vivió la prueba de entregar a Isaac. Pero también nos enseña a nosotros la forma de pensar de Abraham. Diga conmigo, pensar. No está hablando de un sentir espiritual. Está hablando de la forma en que Abraham pensaba. Cómo percibía las cosas. Y está diciendo que Abraham esa prueba la pasa precisamente porque él pensaba que Dios era poderoso. Entonces aquí surge una pregunta. ¿Qué es pensar en este contexto? Y la palabra pensar es logisomai. En su definición habla de tener en cuenta, considerar, sopesar, meditar, suponer, considerar, juzgar, determinar, decidir. Es todo un proceso. Entonces está diciendo que Abraham había llegado a tal nivel de fe que él pensaba, o sea, desde un proceso cognitivo en su mente, él pensaba que Dios era poderoso y que si Dios tenía que revivir a Isaac, para Dios no era problema, lo revivía. Esa era su forma de pensar. Era la estructura mental en la que Abraham se había establecido por causa de la fe. La fe lo había llevado a él a establecerse en una forma de pensar en lo cotidiano que creía que Dios era poderoso. Es decir, que todas sus interpretaciones desde la psiquis, desde el conocimiento en su mente, iban a ser procesadas desde la fe. Amén. Ok, parte de eso nos da un ejemplo. Dice que esta palabra logosomai refiere a como tener en un libro en el banco tus cuentas. Es decir, que lo que está en la cuenta es lo que vos tenés. Y hay una comprobación. ¿Por qué? Porque está hecho un depósito y hay una cuenta que demuestra que vos hiciste el depósito. Entonces dice el enunciado que es una realidad. Entonces, lo que está diciendo es esto, que Abraham había llegado a ver desde su mente una realidad según la voluntad de Dios.
No importaba lo que veía, él desde su mente, él concebía las cosas desde la perfecta voluntad de Dios. Entonces él llegó a decir, Dios es poderoso. Y si él decía Dios es poderoso, está diciendo Dios es capaz de cualquier cosa. ¿Por qué es importante esto? Porque todos los días nos enfrentamos a retos. Porque todos los días hay situaciones como el huracán. Y lo que está diciendo el Señor es, a través de la Escritura, que nosotros debemos de fijar nuestra mente en una realidad. Y es la realidad del poder de Dios mediante la fe. Independientemente de la adversidad que yo esté viviendo, sea una enfermedad, sea el desempleo, sea la quiebra de una empresa, sea un problema matrimonial, sea un problema con mis hijos o tus hijos, va a ser importante la plataforma de pensamiento desde donde yo estoy viendo las cosas. Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Dios perseveran porque en Él han confiado. Es una forma de pensar. Es una forma de pensar. No es un rayo que te cae. Es un conjunto de argumentos que has visto suceder en tu vida a través de Dios que te llevan a la conclusión consciente que Dios es poderoso. Donde hay una conclusión, así como que está escrito en un libro, así creo yo, porque es mi realidad en Dios. El justo por la fe vivirá. Entonces es un ámbito de entendimiento. No es solo un sentir. No es solo la fe para un milagro. Es una forma de pensar en todo el ámbito de mi vida, desde las cosas sencillas hasta las cosas complejas. Y eso es impresionante en Abraham. Porque por eso estamos hablando del padre de la fe. Estamos hablando de quien nos modela fe. Y él llegó a tener ese entendimiento desde su plataforma de pensamiento. Otra definición: pensar, formar ideas, representaciones de la realidad en su mente. O sea, realidades que yo concibo en mi mente. Antes que algo suceda expresado en el mundo, primero lo creo y lo deposito en mi sistema de creencia. Amén. Tengo que creerlo y tengo que vivir conforme a lo que la palabra dice. Es aquí también donde algunas cosas, pero es que yo he creído, sí, pero el poder está en creer en lo que Dios dijo, creer en lo que la palabra expresa. Y hay algunos momentos donde mi pensamiento todavía no lo gobierna la plataforma de la palabra de Dios, sino mi necesidad. Entonces muchas veces yo clamo desde una necesidad y no desde la voluntad perfecta de Dios. Entonces cuando la necesidad no es suplida, yo digo no me funcionó la fe. No es un problema de funcionabilidad de la fe, es un tema de lo que está motivando. Si la motivación es que se haga la perfecta voluntad de Dios, yo veré la gloria de Dios. Amén. Por eso es que estamos en un tiempo donde Dios nos está desarrollando en cuanto al discernimiento. ¿Por qué quiero lo que quiero? ¿Cuál es la motivación de hacer lo que hago? ¿En qué yo pienso cuando pienso en Dios? Cuando nosotros logramos entrar a ese nivel de reflexividad, nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que no están alineadas a lo que Dios habla. Solamente está alineada a lo que quiero. Y lo que quiero es muy vago y muy poco con respecto a la gran y perfecta voluntad de Dios. Dígame algo. Otra definición: pensar, podríamos también definirlo como la capacidad de anticipar las consecuencias de la conducta sin realizarla. Mire, un proceso profundo. El pensamiento implica la actividad global del sistema cognitivo con los mecanismos de memoria, atención, procesos de comprensión y aprendizaje. Estamos hablando de llegar a todo un consenso en nuestra mente. No es decidir por decidir, necesito aprender a pensar. Y cuando Abraham logró llegar a pensar
desde la fe, las cosas cambiaron. ¿Por qué? Porque cuando yo logro establecerme desde la fe en la voluntad de Dios, entonces no hay nada fuera en el sistema, ni en Sodoma ni en Gomorra, que me pueda conmover. Porque yo estoy en la promesa. Es lo que Abraham escogió. Por eso cuando te vas hacia Sodoma, corres peligro. Pero cuando estás en la promesa, estás en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces Abraham dice, yo estoy en la voluntad de Dios. Y si él dijo que iba a haber una descendencia y ahora me pide a Isaac, yo pienso que Dios es poderoso para que si le entrego a Isaac como sacrificio, Dios lo reviva. Esa es la mente de Abraham. Es poderoso. Porque está por encima de cualquier realidad, porque la mayor realidad es la voluntad de Dios. Amén. Pensar se refiere a crearse ideas en la mente, mismas que pueden ser reales. Es la forma en que yo concibo. ¿Qué dice Dios en su palabra? Y empiezo a traer la palabra a mis pensamientos. Entonces, los pensamientos de Dios, que son su palabra, son más altos que mis pensamientos. Entonces, cuando yo me sitúo en los pensamientos de Dios, yo me elevo por encima de la realidad del mundo. Y entonces yo veo desde la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque me situé en su palabra. Es una plataforma sólida su voluntad. Por esa razón es que el justo, la forma en que él debe de ver las diferentes situaciones de su vida es de una plataforma de fe en lo que Dios dijo. Por eso, a medida que hay más palabra de Dios en mis conceptos, mejor serán mis decisiones. Amén. Entonces, desde ese contexto, yo le hago una pregunta. ¿Qué piensa usted de Dios? ¿Qué tú piensas de Dios? Porque según lo que pienses de Dios, será la forma en que vas a interpretar los ámbitos y los escenarios en los que vivimos. Sinceramente, yo no me había preguntado eso. Soy sincero. ¿Qué pienso de Dios? Puedo recitar cuál es su naturaleza, pero ¿qué pienso yo tiene que ver con mi relación con Dios? Entiendo su naturaleza, pero hay eventos en mi vida, en mi relación con Dios, que yo debo de considerar con respecto a mis pensamientos. ¿Qué pienso de Dios yo? ¿Qué piensas de Dios tú? Porque eso define muchas cosas. Por ejemplo, cuando un pariente que tú amas fallece y te enojas con Dios porque te lo quitó, entonces tú piensas que Dios es malo. Pero la Biblia dice que Dios es bueno. Y la Escritura refiere que Dios es bueno y grande en misericordia. Pero en el momento del suceso, yo refiero a que Dios me la quitó. Entonces, lo que pienso de Dios realmente aflora en la toma de decisiones. Yo puedo decir, Dios es bueno, pero el día que me pasó un suceso doloroso, culpo a Dios. Entonces, realmente yo no pensaba que Dios era bueno. Yo decía que Dios era bueno, pero no lo pensaba. Porque si lo pienso es porque ya se estableció como una verdad en mi mente. Entonces, cuando algo trágico pasa, yo jamás diría que Dios es culpable de algo, porque Dios es bueno. El asunto es cuando pasa. Pero es una forma en la que yo pienso. Entonces Abraham dice, no, que aquí no hay problema con el sacrificio. Si Dios escogió que le dé a Isaac, el cual es la descendencia que él me prometió, yo no sé cómo va a ser Dios, pero me lo va a revivir. Eso es lo que él pensaba. O sea, no es lógico.
pero él así concebía a Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor. Ahora, ¿por qué es importante saber qué pienso de Dios? Porque lo que pienso de Dios va a definir lo que espero de Dios. Eso va a definir lo que yo espero de Dios. Lo otro, que lo que pienso de Dios marca el estilo de vida que yo voy a expresar. Por eso es importante definir qué yo pienso de Dios. Porque va a ser la forma en que voy a vivir y lo que voy a esperar de Dios. Yo espero lo mejor para mi vida los próximos años. No porque yo sea bueno, sino porque Dios es bueno. No porque yo lo merezca, sino porque Dios, aún sin merecerlo, me salvó. Entonces yo he venido entendiendo que Dios quiere lo mejor para mí. Que lo mejor que me conviene es esperar en Dios y aguardar en Dios y conocer a Dios. Lot se confundió. Lot vio una tierra fértil y escogió mal. ¿Por qué? Porque pensaba mal. Por eso es importante saber y conocerme a mí mismo en qué yo estoy pensando. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11, y el que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Después dice, porque nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que permanecemos para preservación del alma. El justo vive por fe. Entonces tiene que haber un entendimiento de la plataforma de mis pensamientos. Es exclusiva la palabra del Señor. Y en la medida que yo me establezco únicamente en la plataforma de su palabra, me vuelvo más efectivo. Ahora yo entiendo que realmente siervo inútil soy porque hay mucho que hacer que no estoy haciendo. Pero yo pensaba que estaba más o menos. Porque yo pensaba. ¿Qué piensa Dios? Entonces estamos en una lucha. Esto es lindo. ¿Por qué? Porque cada vez que nos sentimos mejorcitos, hay algo más para crecer. Y eso es bueno, porque entonces mejora continua. Pero así como vemos a Abraham cometer errores y luego madurar de esta forma, así tú y yo, aunque hemos cometido errores, podemos llegar a ese nivel de madurez. Y eso es bueno. Entonces, hay algunos factores que influyen en la toma de decisiones. Número 1, intereses personales. Cuando no nos hemos despojado aún de aquel plan personal que yo tengo para mi vida. Mis intereses. Pastor, yo tengo derecho. Perfecto. No hablamos de derecho, hablamos de un entendimiento. De que lo mejor que te puede pasar a ti y a mí es estar en la perfecta voluntad de Dios. Y si para estar en la perfecta voluntad de Dios debo de morir a mis intereses personales, entonces tendré que morir a mis intereses personales. Entonces, cuando estoy tomando decisiones y me encuentro en una disyuntiva, muchas veces mis intereses personales pueden sesgar mi decisión. Entonces, si lo que nosotros queremos es una vida productiva en Dios, yo necesito decidir desde la plataforma de Dios. ¿Qué es lo que le pasó a Lot? Lot decidió desde su interés personal. Que Abraham lo hizo antes también cuando bajó a Egipto, sí, pero ahora no lo hace. Porque ahora está aprendiendo. Está madurando. Hemos tomado muchas decisiones en nuestra vida y hemos construido algunas torres de Babel que se cayeron. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican.
Y todos hemos hecho una torre de Babel linda, hermosa y altísima y se cayó. Amén. Necesitamos evaluar. Otra de las factores que influyen son las aptitudes de cada quien, tus capacidades, tus habilidades. Muchas veces se vuelven una plataforma de distorsión porque yo soy bueno yo son mis capacidades, mis niveles, mis títulos, muchas coronas están en las aptitudes que no me permiten establecer lo que Dios quiere establecer. Por eso es un tema de humillarnos delante de la voluntad de Dios, es depositar mi voluntad y tomar la voluntad del Señor. Amén. Las motivaciones son otro factor. La motivación es una fuerza. Descubrir qué me motiva es clave. ¿Qué me motiva a estar en la iglesia? ¿Cuál es la verdadera motivación? Porque todos venimos sin conocer nada, pero luego el Señor nos empieza a enseñar y las motivaciones se deben de purificar. ¿Por qué? Porque la motivación es un impulso, es lo que me levanta todos los días por la mañana, es lo que me hace ir a laborar, es lo que proyecta tus sueños, tus anhelos. ¿Qué me motiva? Fíjense que si yo no sé qué pienso de Dios y no conozco lo que me motiva, son dos áreas grandes que yo necesito revelación. Porque uno puede tener un dinamismo y un activismo de todos los días y creer que estoy haciendo, pero al final hay un interés que todavía no te ha sido revelado. Y muchas veces cuando llego a alguna etapa de mi vida, me veo frustrado porque mi motivación, que tal vez era una posición o tal vez era, no sé, una solvencia económica, no sé, lo que esté buscando, de pronto no llegó y todo se me desvaneció. Entonces, qué importante es que usted sepa qué lo motiva hoy. ¿Por qué? Porque la motivación te va a impulsar en la toma de decisiones. ¿Qué motivó a Abraham? La hambruna. Me voy a Egipto. Como en Egipto me salvo, hizo un plan. Voy a decir que soy hermano de Sara, tranquilo, para que no me pase nada. Hizo un plan totalmente humano. Y Dios lo guardó de su error. ¿Qué nos motiva hoy? Amén. Entonces, siempre en nuestras decisiones nosotros deberíamos de tomar en cuenta a Dios para todo. Abraham nos muestra a nosotros una capacidad de haber establecido en su sistema de pensamiento obedecer a Dios y fluir a través de la fe. Génesis capítulo 14, verso 1 al 3 dice: aconteció que en los días de Amsrel, rey de Sinar, Airoc, rey de Elazar, que Dorloamer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Sebemer, rey de Seboín, y contra el rey Bela, la cual es de Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, en el mar salado, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra y todas las provisiones y se fueron. Y tomaron también, ¿a quién? ¿A quién tomaron? Porque él se acercó demasiado a Sodoma. Y ahora la suerte que vivió Sodoma y Gomorra, que antes era lindo, eran bonitas las tierras, eran fértiles, ahora está ocurriendo algo que en aquel momento él no valoró. Nuestras decisiones son tan clave que pueden afectar el futuro de nuestra generación. Por eso jamás debemos de sacar de la ecuación de decidir a Dios en primer lugar. Mire, hacia la segunda venida de Cristo va a haber mucho engaño. Van a haber muchas corrientes religiosas engañosas. Y la palabra dice: sean sobrios y velad.
Una de las facultades de la sobriedad es la tendencia a decidir y tomar decisiones desde la Escritura. No por las emociones, no por la necesidad, no por lo que pareciera bueno del mundo, sino que prima la Escritura y la sujeción a la misma. Eso es ser sobrio en los postreros días. Y va a ser la única manera en que no seamos engañados, porque va a haber toda una estrategia de Satanás muy hábilmente preparado para engañar al pueblo de Dios. Y solo aquellos que tomen la Escritura para decidir van a salir bien. ¿Por qué? Porque la palabra es lámpara a nuestros pies. Es una lumbrera que en medio de la oscuridad más grande, la palabra nos muestra el camino. Amén. Por eso es necesario ir desarrollando ya una forma de vida escritural. Voy a salir del país, yo le pregunto al Señor, ¿es tiempo, Señor? No porque tengas visa, no porque tengas el dinero, no porque tengas donde alojarte, no. Es si Dios está de acuerdo con ese viaje. Ahora, si me voy a ir a otro país y voy a empezar una nueva vida porque a otro le está yendo bien o porque se abrió una oportunidad y no tomo en cuenta a Dios, es peligroso, porque hoy me puedo ir, pero en los próximos años puede suceder que unos reyes se levanten y ahora todo lo que había logrado lo pierda. ¿Qué es lo que está pasando con Lot? Y tomaron las riquezas de Sodoma y Gomorra y las provisiones y se fueron y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Todo lo que agarró en el camino lo perdió. Posteriormente, hasta su esposa pierde y su hija se corrompe. Qué peligroso es decidir sin Dios. No es conveniente, es peligroso. Bajo ninguna circunstancia, tomar decisiones sin Dios va a ser benéfico. Todo lo contrario. Casarse sin consultar a Dios es peligroso. Es muy peligroso, sobre todo las decisiones que pueden marcar por temporadas a tu vida, jamás la tomemos sin consultar a Dios. Pastor, pero es que yo le hablé, sí, pero Él también nos dejó su palabra. Y en su palabra están absolutamente todas las respuestas. Diga conmigo, absolutamente todas las respuestas. Vamos, dígalo. Absolutamente. No hay una respuesta que no esté en la palabra. Pastor, ¿será de Dios que yo me vaya a otro país? Cuénteme. Es que mire, mi esposo se va a ir 4 años primero y después yo me voy a ir. ¿Usted cree que es de Dios? Bueno, la Escritura dice que vos no te debes de separar de tu esposo, sino para orar y de mutuo consentimiento. Ya desde ahí vamos mal. Porque el hombre, cuando se separa de su esposa, es peligroso. Y el diseño de Dios, cuando estableció a la pareja, es que siempre estuvieran juntos, de tal manera que son una sola carne. Entonces, ese distanciamiento no es bueno. ¿Por qué? Porque también dijo en el Génesis el Señor, después de que creó todo, no es bueno que el hombre esté solo. Y por esa razón hizo la ayuda idónea. Es decir, que estar separado no es bueno. Voy a mandar a mi hijo adelante y que lo críe no sé quién. Malaquías dice que la razón del matrimonio, del pacto con Dios, es levantar una generación para Dios. Amén. Y quien debe instruir a la generación son los padres. Pero tenemos necesidad, igual que Abraham cuando fue a Egipto. Es que la necesidad es fuerte.
entonces yo necesito recurrir a mi fe. Yo creo que Dios es poderoso para bendecirme en Nicaragua. Yo creo que Dios es poderoso para bendecirme en esta nación. Yo creo que Dios es poderoso para sacarme de cualquier desempleo, de cualquier quiebra. Yo creo. Es un pensamiento que se estableció y que nadie te puede sacar de ahí. Pastor, dígame una señal cuando Dios habló. No, a la escritura de la palabra de Dios. Pero en mi experiencia, cuando Dios habla, vos sabés que habló. Cuando tenés duda que se habló, es que no habló. Porque cuando Dios habla es contundente. Contundente. No hay duda. Nunca Dios va a ir en contra de su palabra. Por eso, cuando vos recibís una palabra de alguien que no está conforme a la escritura, tiene que haber confirmación escritural de todo lo que se hable. Amén. Yo lo vi a usted yéndose de este país y lo vi con una maleta que se iba montando en un avión y no sé cómo, y iba solo. Y iba feliz. Uy. No le tendría miedo a eso. Mire, la Torre de Babel tuvo una altura inmensa. O sea, el hombre tiene mucha capacidad de operar solo. Hay gente que ha levantado emporios de cualquier tipo, solo, sin Dios. Pero después un hijo se suicida, otro se accidenta, hay una gran enfermedad, se divorcian. Porque Dios no estaba ahí. Amén. Entonces, a Lot no le fue bien. En el verso 13 dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a su criado, los nacidos de su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos la noche, él y su siervo, y les atacó y le fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y las demás personas. Nosotros tenemos que ir desarrollando esa capacidad de darle la importancia requerida a Dios en nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque vendrán momentos en que una decisión pudiera botar todo lo que en tu vida has logrado avanzar en una decisión, poderlo botar todo. Es peligroso. Por eso, a medida que pasan los años, la toma de decisiones tiene que ser con mayor discernimiento. Discernir es un acto espiritual, es una evaluación desde el espíritu, tomando en primer lugar la voluntad de Dios. Discernir es para espirituales. Y discernir no es un proceso rapidísimo. Lleva confirmaciones. Y hay momentos en que no todo se da en tu tiempo, porque Dios todo lo hizo hermoso a su tiempo. Y muchas veces tu tiempo no es el tiempo de Dios y tu tiempo no es hermoso. El que es hermoso es el tiempo de Dios. Entonces hay espera que te desquicia la espera, pero es hermosa espera porque es el tiempo de Dios. Y necesitamos ir aprendiendo a esperar en Dios. Levante la mano el que le causa gozo esperar. Todo el que le encanta esperar, levante la mano. Ahora levante la mano lo que no le gusta esperar. Es nuestra naturaleza. Ahora, ¿cómo se heredan las promesas? Con fe y paciencia. Todo lo que tengas que desarrollar en el mundo espiritual va a necesitar saber esperar.
Y nosotros naturalmente todo lo queremos instantáneo como el café. Fíjense que yo he visto personas que cuando están haciendo café se lo quisieran beber casi crudo. Yo soy uno de ellos. Ya está el café, ya está el café, ya está el café, ya tiene su tiempo. Hasta la máquina pita. Porque el mundo nos ha acelerado tanto que no dejamos que Dios haga su obra. Amén. Dios es bueno. Dígale que está a su lado, Dios es bueno. ¿Qué es una decisión? Una decisión o la toma de decisiones es un proceso mediante el cual se realiza una elección entre alternativas o formas de resolver diferentes situaciones de la vida. Ciertos factores pueden influir, ya se lo mencionaba, y es necesario que entendamos que estas decisiones pueden introducirnos en ciclos de vida buenos y en ciclos de vida malos. Entonces, la toma de decisiones es un proceso de elección. Amén. Es un proceso de elección donde todos vamos a tener que elegir entre una cosa y la otra. Y por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios dice, 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, la escogencia es algo que usted va a practicar todos los días. Y tenemos que ir entendiendo que poco a poco vamos a aprender a decidir. Ahora, nos conviene decidir desde la palabra del Señor, entendiendo que Dios tiene un plan. Diga conmigo, Dios tiene un plan. Todo el mundo dice, tienes que labrar tu futuro. ¿Cuántos están de acuerdo? Yo lo creo también. El asunto es que para nosotros labrar el futuro es oír a Dios. Labrar el futuro no es hacer sin oír a Dios. Labrar el futuro es oír a Dios y hacer. Porque si no, yo estoy labrando algo que no tiene que ver con Dios. Cuando hablamos de destino, no podemos hablar de destino si no hablamos de plan. Y Dios tiene un plan. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Dios tiene planes de bien. Entonces, venimos armando la cosa. Entonces dice Abraham, bueno, yo creo que Dios es poderoso. Porque él prometió que Isaac era la descendencia. Y si Isaac fallece, Dios lo puede resucitar. No es mi problema. Yo creo en el poder de Dios. Porque Dios le mostró un plan. ¿Cuál era el plan? De ti haré una gran nación. Amén. Ese era el plan de Dios. Lo concibe Abraham y empieza a caminar en ese plan. Y empieza a entender que lo mejor que le puede pasar es caminar en la perfecta voluntad de Dios. Ahora él no sale para Sodoma, sino el que sale es Lot. Ahora él se espera y se queda en Canaán, el lugar que Dios le había dicho que estaba en el plan. A partir de ese momento, Abraham empieza a caminar en el plan. Lo que Dios ha dicho, él lo empieza a hacer. Y entonces él empieza a prosperar en sus caminos porque Dios tiene planes de bien. Entonces, si tú y yo somos un Abraham en potencia, lo que nos corresponde para tener un futuro agradable, dichoso y lleno de bienestar y prosperidad es oír a Dios. Y una vez que oigo a Dios su plan, camino en el plan y que nadie me saque de ese plan, porque ahora yo creo en el plan de Dios que su palabra me ha dicho. Amén. Entonces, si yo logro entender que Dios tiene un plan donde yo juego un papel y que mi esposa juega un papel en ese plan y que mi hijo juega un papel en ese plan, entonces yo necesito conocer ese plan. Entonces, yo labrar mi futuro significa oír a Dios y hacer lo que Dios dijo que hiciera. Jesucristo mismo dijo, yo solo hago lo que mi Padre me dice que haga. ¿Por qué? Porque había un plan de redención. Entonces, todos estamos inmersos en ese plan. Y en la medida que las decisiones yo las tome
de la mano del Señor, ninguna decisión me va a desviar del plan de Dios, sino que me va a introducir en el plan de Dios porque consulto al Señor. Amén. Y eso es fe. Eso es fe. Porque es difícil sujetarse. Todos queremos hacer las cosas rápido y todos queremos resolverlo ya. Y es difícil hacerlo en el tiempo de Dios. Por eso tiene que esperar y eso es fe. Amén. Denle un aplauso al Señor. Uno de los regalos más preciosos que Dios nos ha dado es la habilidad para escoger. Es parte de lo que Dios nos ha entregado como libre albedrío. Pero como decía Pablo en Corintios, no todo me es lícito y no todo me conviene. Entonces la escogencia, cuando tenemos temor de Dios, ligamos la escogencia a la voluntad de Dios. No escojo por escoger, no me muevo por moverme, sino que espero que Dios hable y Él hará. Amén. Entonces, muchas veces nosotros, por causa de no darle la envergadura y la importancia correspondiente a lo que Dios nos ha dicho, se pueden ahogar algunas direcciones en nuestra vida. Por ejemplo, Lucas 8:7 dice: otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y esta parte de espinos, la Escritura enseña que son los afanes de la vida. Es decir, son las distracciones del mundo. Que aunque la palabra vino, por causa de la distorsión y los afanes del mundo y las necesidades del mundo y todo lo que el mundo ofrecía, la desesperación, me apartaron y se ahogó. Entonces estamos en una temporada donde como iglesia tenemos que oír más a Dios. Porque como Él viene pronto, todas las cosas se están ajustando. Cada día se predica más el evangelio. Cada día hay personas que más tienen esa necesidad de oír a Dios y cada día se acerca la temporada en la que Cristo viene. ¿Cuántos saben eso? Pero cuando Él venga, por lo menos nosotros ya no tenemos la oportunidad de seguir desarrollando lo que Dios quería que nosotros desarrolláramos. Y nosotros queremos llegar a la presencia de Dios y decir: Señor, acabamos lo que nos encomendaste. Pero hasta el día que Él venga, yo tengo tiempo de desarrollar ese plan. Entonces, hoy más que nunca, yo tengo que estar buscando a Dios y decirle: Señor, no me quiero desviar del plan. Yo sé que tienes un plan. No me quiero ir a otra nación y desviarme 40 años en el desierto y volver después aquí. Señor, no quiero. Señor, no quiero tomar una mala decisión. Tal vez te vas a casar y estás apresurado por casarse porque tal vez tienes 30 y pico, no sé cuándo. Calma. Espera en el Señor, porque Dios tiene un plan, pero tengo que creer que Dios tiene un plan. Y si Dios tiene un plan, hay una persona por ahí que Dios destinó para tu vida y la vas a conocer en el tiempo de Dios. Calma. ¿Me explico? Calma. Dios tiene un plan y tú estás en ese plan y Dios te ama tanto que hay un libro donde están escritas todas las cosas sin faltar ninguna de ellas y ahí estás tú y ahí estoy yo. Debemos de tener paz en este tiempo y confiar más en la perfecta voluntad de Dios. Así que, ¿qué pensamos de Dios? ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios para ti? Podrían haber algunos asuntos en este tiempo que necesitan una consulta exhaustiva con el cielo. Y algunos movimientos y algunas decisiones que se necesita ir a la presencia de Dios y rogarle porque nos muestre y decirle: Señor, tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Vengo a clamar para que tú me respondas y me enseñes cosas grandes y ocultas que yo no conozco en tu plan. Muéstrame tu plan. Enséñame los diseños que me corresponden a mí desarrollar. Pero si nosotros somos realistas, muy poco tiempo dedicamos a pedirle al Señor la dirección.
Oramos por un montón de cosas, menos por su plan para mí. Revélame. No es un golpe de suerte. Es dejarse guiar por la Sagrada Escritura. Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Sus pensamientos son más grandes.